Hay algunos temas sumamente preocupantes recientemente acontecidos en Guatemala, pero el impacto de lo que ha acontecido en Guatemala va más allá de esta querida nación y nos incumbe a todos porque son acontecimientos emblemáticos, es decir, que tienen un valor pedagógico de enseñanza para todos nosotros. En Guatemala, gracias a Dios, existe una red admirable de ayuda a las mujeres en crisis de embarazo. Existen asociaciones como una asociación llamada DEVIFAM, Defensa de la Vida y la Familia, en Quetzaltenango, la asociación Salvi en Ciudad de Guatemala, también Sangre de Cristo, el Centro de Ayuda a la Mujer CAM, que es toda una red, APROVI, Asociación por el Derecho a Vivir, ANA, Asociación No al Aborto, y de alguna forma estas distintas organizaciones surgidas del interés ya sea de algunos grupos de defensa de la vida como de algunos individuos, de algunos hombres y mujeres pro vida que han puesto de sí mismos, de sus recursos, de su tiempo, de su dedicación para crear estos centros de ayuda a la mujer en crisis de embarazo, demuestran que los pro vida, los que estamos a favor del derecho a la vida desde su concepción hasta su muerte natural, no solamente nos limitamos, como hacen las feministas para promover el aborto, al tema exclusivamente jurídico, porque la Constitución de Guatemala en sí misma condena el aborto, es decir, no es legal el aborto. Y en consecuencia eso debería ser suficiente para los pro vida, pero los pro vida saben que lo que lleva al aborto no solo es la ley, que ciertamente es la principal promotora del aborto, como vemos aquellos países donde catastróficamente las ha legalizado, sino que también son las crisis de embarazo, las mujeres que creen que no están acompañadas, que no tienen compañía, que no tienen cómo sacar adelante esta vida, y aquellas que reciben enorme presión del abusador sexual o del aprovechador sexual o de la familia, son las que necesitan atención. Y así es como ha surgido esta red maravillosa de crisis de embarazo. ¿Cómo hace esta red? Hace publicidad en los medios de comunicación, especialmente en los periódicos o revistas locales, de la misma forma como la hacen aquellos que ofrecen ilegalmente abortos clandestinos. Es decir, simplemente sugieren: estás embarazada, necesitas ayuda, quieres saber si estás embarazada, etc. Y de esa forma ayudan a la mujer que viene a buscar primero un diagnóstico médico temprano y que en el fondo está necesitando también ayuda espiritual, psicológica y material. Estos centros cualquiera diría que son el orgullo de un Estado que se precia por hacer que el aborto sea ilegal. Pero resulta que la semana pasada varios de estos centros fueron allanados por la policía y algunas de las personas, incluso unas importantes líderes, una importante lideresa pro vida, fue arrestada y presentada ante los medios públicos como una proveedora de abortos. ¿Cómo puede ser que centros de defensa de la mujer en crisis de embarazo hayan terminado en la mirilla de la policía de Guatemala y de las autoridades? ¿Y cómo puede ser que una de estas mujeres haya pasado 3 días en situación de crisis bajo la policía, maltratada, sin que la policía haya hecho absolutamente nada para aliviar esta situación? La explicación que han dado las autoridades hasta ahora es que esto se ha hecho como parte de una campaña para prevenir el aborto y para meter en la cárcel, como debe ser, a los que proveen abortos clandestinos. Y eso está muy bien, eso está muy bien. De parte del gobierno, nosotros no queremos hacer que el gobierno desista de campañas de esta naturaleza. Pero la pregunta es, ¿cómo así, después de la bendición pública de uno de estos centros, por ejemplo en Quetzaltenango, por el arzobispo del lugar, públicamente bendecido la inauguración de uno de estos centros? Y luego, ¿cómo así que estos centros que son conocidos por ser de defensa de la vida y de lucha contra el aborto, terminan en la lista del gobierno como parte del esfuerzo de
acabar con el aborto clandestino, con los proveedores de aborto clandestino. Es simplemente inconcebible. ¿Cómo puede ser que después de exitosas marchas, sendas marchas en Guatemala, en Ciudad de Guatemala y en Quetzaltenango, cómo puede ser que después de sendas exitosas marchas de la vida, donde estos centros han marchado a toda bandera, a todos los ojos del público, incluyendo de las autoridades públicas, estos centros sean confundidos con centros de aborto clandestino que son unos muladares repugnantes? Exactamente lo opuesto a los que son estos centros de vida, luminosos, que operan a la luz del día, que irradian vida y luz. ¿Cómo puede ser? Entonces, aquí solamente hay dos explicaciones posibles. Una, mala fe y mala intención, donde algunas autoridades han querido intimidar, dañar, agredir a los centros de defensa de la vida para quitarles la enorme energía. Y la otra posibilidad es simplemente absoluta, inconcebible incompetencia, y no quiero decir un adjetivo más duro, por eso que me he detenido, pero vamos a dejarlo en incompetencia, porque realmente se merecerían un adjetivo mucho, mucho más duro, proporcionado además por la Real Academia para esos propósitos. Pero vamos a quedarnos con el escenario de que es incompetencia. Vamos a pensar, para no pensar mal, para pensar lo mejor del prójimo, para suponer la mejor intención, como pide San Ignacio de Loyola que hagamos con aquellos que discrepan con nosotros. Vamos a pensar que no ha habido acá una intención política para amedrentar a los centros de defensa de la vida. Entre otras cosas porque este tipo de persecuciones lo único que hace es encendernos y confirmarnos más. O sea que nos han hecho un favor, han cometido una injusticia trágica y vergonzosa, especialmente con aquellas personas inocentes que han sufrido humillación y vejación. Pero esto no hace sino fortalecer nuestra convicción a quienes defendemos la vida. Pero por otro lado, si es que es incompetencia, esta incompetencia no puede quedar sin consecuencia política, sin consecuencias políticas. Y la incompetencia se tiene que pagar con consecuencias políticas. Miren, hermanos, muchos hermanos míos en la fe dicen, mira, esto ha pasado, Alejandro, perdonemos. Por supuesto que perdonamos. Si somos cristianos, perdonamos, tenemos que perdonar. Pero hermanos, una cosa es nuestro perdón genuino, sincero, a quien haya sido incompetente, y otro es el deber del Estado. Una persona que tiene un familiar que ha sido asesinado por un criminal, el cristiano tiene deber de perdonarlo, pero no puede pretender que el Estado, para que funcione justamente y para el sostenimiento de la nación, no cumpla con su papel de penalizar a esa persona que asesinó a alguien. Y esa persona puede, bajo la penalización, convertirse, encontrar a Dios y encontrar consuelo incluso en el perdón de los familiares. Pero no confundamos los planos. Acá nosotros como cristianos tenemos que perdonar y perdonamos. Pero al Estado le corresponde asegurarse que el Estado funciona adecuadamente, y en consecuencia al incompetente que creyó que le bastaba unos avisitos en el periódico sin confirmar la naturaleza e identidad de una institución que opera a la luz del día, que tiene puertas abiertas, hacerlas tomar por la policía, secuestrar gente, arrestarla bajo el nombre de la autoridad y de combatir un mal, eso es una incompetencia, como digo, asumiendo que no es simplemente algún tipo de venganza política. En consecuencia, si es que es una incompetencia, esa incompetencia se tiene que pagar, número uno, exponiendo al funcionario público incompetente que es responsable de estas agresiones a los centros pro vida, y número dos, haciendo que esta persona sea destituida del trabajo, porque esta tiene que ser una ocasión totalmente aleccionadora de incompetencia del Estado. El Estado no puede actuar con la buena intención de parar el aborto clandestino y terminar golpeando a quienes más eficazmente lo combaten. No puede hacer eso, es una torpeza, daña al Estado, y en consecuencia quien quiera que sea responsable por eso tiene que ser expulsado de la organización estatal.
perdonados por todos nosotros, pero tiene que pagar su incompetencia para que esa incompetencia no deje puertas abiertas a la repetición de estas torpezas, bajo ningún punto de vista. La razón por la cual señalo estos casos específicos de Guatemala es porque en estas circunstancias específicas, Guatemala está siendo un ejemplo de lo que acontece con muchos de estos centros pro vida alrededor del mundo. En Estados Unidos, la maquinaria abortista sabe que estos centros son la principal línea de defensa contra el aborto. En México sabe. ¿Y qué ha sucedido con nuestro héroe pro vida Jorge Serrano Limón en México, que fue un pionero de estos centros inaugurados como son en Guatemala muchísimo antes de que el aborto se legalizara? También él fue víctima de una de las más horrendas, injustas y viles campañas de vituperación que hayan existido en el ámbito de la política mexicana, que es una de las políticas más caníbales del planeta. Mis queridos hermanos en México lo saben. Justamente a él lo acusaron de utilizar fondos públicos para comprar un bikini, comprar un lapicero de oro, todas cosas absolutamente falsas, justamente para desacreditarlo. ¿De quién surgió ese deseo de desacreditación? Surgió de los antivida, que movieron una investigación completamente artificial, completamente teatral, para tratar de dañar a esta persona. ¿Qué cosa han hecho los antivida con estos mismos centros de ayuda a la mujer en crisis de embarazo en los Estados Unidos? Han actuado de una manera absolutamente prepotente, forzando a que Google cambie de posición en los resultados de búsqueda a los centros de crisis de embarazo que aparecen cuando una mujer está buscando aborto. La campaña hecha para presionar a Google no ha funcionado, estos sitios siguen apareciendo primero, pero les da una idea de hasta qué extremos están llegando, es decir, incluso de aplicar censura en las herramientas de búsqueda de Internet. Entonces, comprenderán las autoridades públicas de Guatemala que es difícil pensar que este ataque sistemático, colectivo, que ha durado además varios días contra centros de crisis de embarazo, sea casualidad. Es muy difícil pensar que es casualidad, pero una vez más, porque somos creyentes, vamos a darle el beneficio de la duda. Pero eso sí, en nuestra solidaridad con estos centros en Guatemala, esperamos, ciertamente esperamos, que esto tenga consecuencias políticas y muy pronto. Queremos ver la cara de los incompetentes, queremos saber que efectivamente no actuaron manipulados por la maquinaria antivida en Guatemala, y queremos que definitivamente pierdan el trabajo público por esta razón, porque no puede una persona detentar un cargo público de esta naturaleza cuando da muestras, en el mejor de los casos, suponiendo que no han sido comprados por la maquinaria abortista, han dado muestra de una incompetencia que no es compatible con un cargo público de esta naturaleza. Que tengan un buen día.